Elizabeth Holmes y el espejismo de Theranos. Imagina prometerle al mundo una revolución médica con una sola gota de sangre, recaudar casi $1.000 millones y aparecer en portadas de revistas como la nueva Steve Jobs, todo con una tecnología que simplemente no funcionaba. Esa es la historia de Elizabeth Holmes y su empresa, Theranos. El problema central fue que su producto estrella, el dispositivo Edison, era un fraude. No podía realizar los cientos de análisis que prometía. Para mantener la farsa, usaban máquinas de la competencia en secreto y falsificaban resultados, poniendo en riesgo la salud de miles de personas. La solución, o más bien la implosión, llegó cuando un reportaje del Wall Street Journal en 2015 destapó el engaño. Las investigaciones federales siguieron. La empresa, que alguna vez fue valorada en $9.000 millones, se disolvió y Holmes fue condenada a más de 11 años de prisión por fraude. Su fortuna de $4.5 mil millones se evaporó, demostrando que en el mundo de la tecnología, el Finch, hasta que lo consigas, tiene un límite muy real y a veces criminal. Eike Batista y la burbuja de las materias primas. En 2012, el brasileño Eike Batista era el séptimo hombre más rico del mundo, con una fortuna de $35.000 millones y juraba que superaría a Bill Gates. Su imperio era un laberinto de empresas con una X en el nombre, como OGX de petróleo y MMX de minería, que simbolizaba la multiplicación de la riqueza. El problema era que esta riqueza estaba construida sobre promesas y proyecciones salvajes, no sobre resultados. Por ejemplo, su petrolera OGX prometía extraer 750.000 barriles de petróleo al día, pero en la práctica apenas llegaba a los 15.000. Era como vender boletos para un concierto de una superestrella y que al final solo apareciera un músico callejero. Cuando los inversores se dieron cuenta de que los pozos estaban secos y las minas no producían, las acciones se desplomaron en picado. Los bancos exigieron el pago de sus préstamos y Batista, en un intento desesperado, vendió acciones usando información privilegiada, lo que solo empeoró las cosas. En menos de 2 años, pasó de multimillonario a tener una deuda de más de $1.000 millones, con la policía incautando su Lamborghini blanco y su mansión. Su caída enseña que en los negocios, el carisma y las promesas solo te llevan hasta que la realidad te presenta la factura. Sean Quinn y la apuesta que lo destruyó todo. Sean Quinn fue el hombre más rico de Irlanda, un héroe local que pasó de extraer grava en la granja de su familia a construir un imperio de $6.000 millones con cementeras, fábricas de vidrio y aseguradoras. Su problema fue la codicia y el exceso de confianza. En lugar de consolidar su imperio, decidió hacer una apuesta gigantesca y apalancada en las acciones del Anglo-Irish Bank, creyendo que su valor nunca dejaría de subir. Usó su propio imperio como garantía para pedir préstamos masivos y comprar más y más acciones. Esto es el equivalente a hipotecar tu casa, tu coche y el negocio familiar para comprar billetes de lotería. Cuando la crisis financiera de 2008 golpeó, el valor del banco se hizo polvo y Quinn no solo perdió su inversión, sino que quedó debiendo al banco casi $3.000 millones. El gobierno irlandés tuvo que rescatar al banco y, en el proceso, se apoderó de todo el imperio de Quinn para cubrir la deuda. Terminó en bancarrota, pasó 9 semanas en la cárcel por intentar ocultar activos y hoy vive de una modesta pensión. Su historia es el manual de cómo una sola apuesta, por muy seguro que parezcas estar, puede aniquilar el trabajo de toda una vida. Bernie Madoff y la pirámide de la confianza. Durante décadas, Bernie Madoff fue una leyenda de Wall Street. Su fondo de inversión era la envidia de todos, prometiendo y entregando rendimientos estables y jugosos del 10 al 12% anual, sin importar si el mercado subía o bajaba. El problema, claro, es que era demasiado bueno para ser verdad. No había ninguna estrategia de inversión genial. Era el esquema Ponzi más grande de la historia. Madoff simplemente tomaba el dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, mientras enviaba extractos de cuenta falsos que mostraban miles de millones en ganancias ficticias. Es como pagar la tarjeta de crédito de Juan con la tarjeta de crédito recién emitida de Pedro. Y seguir así hasta que el banco te corta el grifo. La crisis de 2008 fue ese corte. Todos sus clientes, asustados, quisieron retirar su dinero al mismo tiempo y el castillo de naipes de $65.000 millones se vino abajo. Madoff confesó, fue arrestado y condenado a 150 años de prisión, donde murió sin un céntimo. Su caso demuestra que la confianza es el activo más valioso y, una vez roto, el más destructivo. Allen Stanford y los certificados del paraíso caribeño. Allen Stanford vendía un sueño. Certificados de depósito, ultra seguros, desde su banco en la isla de Antigua, que pagaban intereses mucho más altos que cualquier banco en Estados Unidos. Se convirtió en multimillonario,
Se compró su propia isla, patrocinó torneos de cricket de $20 millones y hasta fue nombrado caballero por el gobierno de Antigua. El problema era que, al igual que Madoff, todo era un fraude. Esos altos intereses no provenían de inversiones inteligentes, sino del dinero de nuevos clientes que caían en la trampa. Era otro esquema Ponzi, pero con un toque tropical. La gente creía que su dinero estaba seguro en un banco, como si lo guardaran en una caja fuerte, cuando en realidad estaba financiando el lujoso estilo de vida de Stanford y pagando a los inversores que habían llegado antes. En 2009, los reguladores estadounidenses intervinieron, descubriendo un agujero de $7.000 millones. Stanford fue condenado a 110 años de prisión. Le quitaron su título de Sir y su fortuna de $2.2 mil millones se esfumó. Su historia es un recordatorio de que si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, especialmente si viene de un paraíso fiscal, probablemente lo sea. Jocelyn Wildenstein y el gasto sin fin. A diferencia de otros en esta lista, la multimillonaria Jocelyn Wildenstein no perdió su fortuna por un mal negocio o un fraude, sino por un estilo de vida tan extravagante que desafía la lógica. Conocida como la mujer gato por sus múltiples cirugías plásticas, recibió uno de los acuerdos de divorcio más grandes de la historia, $2.5 mil millones del comerciante de arte Alec Wildenstein, más 100 millones anuales durante 13 años. El problema no era la falta de ingresos, sino una tasa de gasto demencial. Según los informes, gastaba $1 millón al mes en lujos, incluyendo una factura telefónica de $5.000 y facturas de comida y vino de más de $500,000 al año. Es como si una persona normal ganara la lotería y decidiera que a partir de ahora solo se secará las manos con billetes de $100. Eventualmente, los pagos anuales se detuvieron. Las inversiones no rindieron lo esperado y los acreedores empezaron a llamar a la puerta. En 2018, se declaró en bancarrota, afirmando tener $0 en su cuenta bancaria. Su caída demuestra que no importa cuánto dinero tengas. Si tus gastos superan tus ingresos de forma crónica, la quiebra es matemáticamente inevitable. Kim Woo-chung y el gigante de la deuda. Kim Woo-chung fue un héroe nacional en Corea del Sur. Empezó con una pequeña empresa textil y la convirtió en Daewoo, un conglomerado masivo que fabricaba desde coches hasta barcos y electrodomésticos, empleando a 350.000 personas en todo el mundo. Su lema era crecimiento a toda costa. El problema era que ese crecimiento estaba financiado casi en su totalidad por deuda. Daewoo acumuló entre 50 y 80 mil millones de dólares en préstamos, ocultando la magnitud del agujero con una contabilidad creativa y fraudulenta. Era como construir un rascacielos impresionante, pero usando pegamento en lugar de cemento. Mientras el dinero siguiera fluyendo, todo parecía sólido. La crisis financiera asiática de 1997 fue el terremoto que derribó la estructura. Los prestamistas exigieron su dinero, la contabilidad real salió a la luz, y Daewoo colapsó en la mayor quiebra corporativa de la historia de Asia. Kim huyó del país, pero regresó años después para ser arrestado y condenado por fraude y malversación. Su imperio fue desmantelado y vendido por piezas, y el hombre que escribió un bestseller titulado Cada calle está pavimentada de oro murió casi en la ruina. Adolf Merkl y la apuesta suicida contra Volkswagen. Adolf Merkl era un pilar de la industria alemana, un multimillonario discreto cuya fortuna de más de $9.000 millones provenía de un vasto imperio farmacéutico y de cemento. Su caída fue rápida, trágica y producto de una sola y catastrófica apuesta financiera. El problema fue que Merkl decidió vender en corto acciones de Volkswagen, apostando a que su precio se desplomaría. Vender en corto es, básicamente, pedir prestadas acciones, venderlas y esperar a que bajen de precio para comprarlas más baratas y devolverlas, embolsándote la diferencia. Es una estrategia de altísimo riesgo. Lo que Merkl no previó fue que Porsche haría un movimiento sorpresa para tomar el control de Volkswagen, provocando que las acciones se dispararan a niveles absurdos en lo que se conoce como un short squeeze. De repente, Merkl debía comprar acciones a un precio astronómico para cubrir su apuesta, perdiendo cientos de millones en cuestión de días, justo en medio de la crisis de 2008. La presión de las deudas y la inminente pérdida del negocio familiar lo superaron y trágicamente se quitó la vida. Su historia es una lección sombría sobre cómo ni la riqueza más sólida está a salvo del riesgo extremo y apalancado de los mercados financieros. Tim Blixet y el club de esquí como alcancía personal. Tim Blixet hizo su fortuna inicial en la industria maderera y luego creó el sueño de cualquier multimillonario: el Yellowstone Club, un resort de esquí y golf ultra exclusivo en Montana, solo para socios como Bill Gates o Justin Timberlake.
Con una cuota de entrada de $250.000 y anualidades de $16.000, su patrimonio neto se disparó a $1.3 mil millones. El problema surgió cuando trató al club no como un negocio, sino como su cajero automático personal. Blixet consiguió un préstamo de $375 millones de Credit Suisse, supuestamente para mejorar el resort. Sin embargo, desvió silenciosamente 209 millones de ese dinero para sus gastos personales, un jet privado, un castillo en Idaho y una mansión en California. Imagina pedir un préstamo para ampliar tu oficina y usar la mitad para comprarte un yate y dar la vuelta al mundo. Cuando la crisis de 2008 congeló el mercado inmobiliario de lujo, los ingresos del club se secaron y los acreedores exigieron su dinero. El desvío de fondos salió a la luz durante su divorcio y el Yellowstone Club se declaró en quiebra. Hoy, el club prospera con nuevos dueños, mientras Blixet, despojado de sus lujos, vive de alquiler y debe prácticamente cada dólar que pueda ganar en el futuro. Adam Neumann, el gurú del espacio de trabajo glorificado. Neumann cofundó WeWork y vendió al mundo la idea de que no estaba alquilando escritorios, sino que estaba elevando la conciencia del mundo a través de espacios de coworking, que eran más una comunidad espiritual que una oficina. Su fortuna en papel alcanzó los $47.000 millones, valorando una empresa de alquiler de oficinas como si fuera una tecnológica de vanguardia. Las características de su burbuja fueron, primero, un branding mesiánico y un lenguaje casi de culto, donde el objetivo no era la rentabilidad, sino la energía y la comunidad. Segundo, un crecimiento a toda costa, abriendo locales sin parar y quemando miles de millones de dólares de inversores como SoftBank. Tercero, una estructura de gobierno corporativo diseñada para darle a Neumann un control casi absoluto y permitirle realizar transacciones dudosas, como comprar propiedades para luego alquilárselas a su propia empresa. Y cuarto, un estilo de vida de estrella de rock financiado por la compañía. Un ejemplo práctico de su modelo de negocio era alquilar un edificio por $10 millones al año, dividirlo en pequeños escritorios, añadir cerveza gratis y mesas de ping-pong, y subarrendarlo por un total de $8 millones, perdiendo dinero en cada operación, pero insistiendo en que la valoración seguía subiendo. Su contexto es la era del dinero barato y la obsesión de los fondos de capital riesgo por encontrar el próximo unicornio, lo que les llevó a ignorar las métricas de negocio más básicas. Después de ver cómo estas fortunas colosales se evaporaron, uno se pregunta, ¿y qué pasa con las empresas que sí logran llegar a la cima y valen $1 billón? No te pierdas este video, donde exploramos cómo las compañías más grandes del planeta llegaron y se mantienen en ese club exclusivo.